Queridos hermanos y hermanas en el Señor, aquellos que nos siguen a través de Radio Callacoa, Radio Horizonte, Mía TV, canal de YouTube de la Basílica, les envío un saludo muy cariñoso en este sexto domingo de Pascua. Y dentro de ese marco hemos escuchado tres lecturas. La primera del libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro del Apocalipsis y el Evangelio de San Juan. En el libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta un primer conflicto de la iglesia naciente. Generalmente surgen en la historia muchas personas que se entusiasman por el Evangelio y van abriendo la frontera a la palabra de Dios. Y aquí encontramos un Pablo y Bernabé que comienzan a predicar fuera de Jerusalén. Ustedes saben que la conversión al cristianismo comenzó con la religión de los judíos, que muchos creyentes del judaísmo pasaron a aceptar a Cristo en su corazón. Y el gran porcentaje de la primera comunidad cristiana eran judíos cristianos. Pero surgió una nueva mentalidad, inclusive le llaman el nuevo camino. Ese cristianismo se tiene que extender. Y aquí una persona que se convirtió al cristianismo, pero a la vez era un hombre muy brillante, que pertenecía al judaísmo, pero conocía la cultura griega, que era Pablo. Y este unificó también a un hombre de Dios que se llama Bernabé. Ellos se lanzaron a predicar el Evangelio, pero con el anuncio del Evangelio vienen muchos elementos. Viene la persecución, las tensiones que se producen, la resistencia al cambio. Y eso sucede en cualquier sociedad, grupo determinado, que le cuesta la resistencia a cambiar. No es que sean persona mala o que sea persona buena, pero a veces son de idea fija, y para cambiar esa idea fija necesitan mucha conciencia, mucho diálogo y confianza. Y aquí, como dice la palabra de Dios,
se produce la primera tensión de la iglesia primitiva. Los gentiles tenían una cultura muy diferente a los judíos por varias razones. La razón fundamental era que ellos eran monoteístas, los judíos, y mientras los gentiles creían en varios dioses y tenían tradiciones de sacrificar animales, beberse la sangre, realidades que eran escandalosas para los judíos. Pero la confrontación esencial fue el tema de la circuncisión, que era el signo de introducir a la fe judía al hombre. Y eso conllevaba ya un rito muy sagrado para ellos. Pero los gentiles, por asunto cultural, no asimilaban esto. Y hubo un tranque en la evangelización. Porque hay puntos que hay que ponerlo claro desde el principio. ¿Y qué hace Pablo? Me pregunto. ¿Se divide de la iglesia? ¿Hay un distanciamiento o hay una cercanía a la iglesia madre? Pablo, que era un hombre de mucha visión y tenía claro que la extensión de esa iglesia naciente se iba a producir con los extranjeros, en este caso los gentiles. Y Pablo, como un hombre de iglesia, en lugar de distanciarse, de formar conflicto, actúa lo que se llama la madurez de la fe. Y se reúne con la iglesia madre, la iglesia de Jerusalén. Y aquí se produce, en lenguaje llano, un primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén. Y ahí hablan, hay diálogo, se explican las situaciones que hay, todas, no, porque no era solamente la circuncisión, sino que habían arrastrado otros elementos. Y dicen claramente, nosotros y el Espíritu Santo hemos decidido. Fíjense en la reunión eclesiástica, en la reunión de concilio, de un sínodo en la iglesia, siempre tiene que estar presente el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, si está presente, no se va a dejar manipular de los intereses particulares. Y si sucede eso, es porque a la iglesia en un momento histórico le conviene. Pero si está presente el Espíritu Santo, todo se realiza a la luz del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le da sabiduría. De todas las leyes y estructuras culturales que tenían los gentiles, ellos, esa iglesia naciente, le da algunas indicaciones que tienen que dejar. Y le dice de no comer carne sacrificada a los ídolos, abstenerse de eso. Es el primer elemento. De animal estrangulado
y de uniones ilegítimas. Aquí quiere decir de uniones libres. Hacen bien de apartarse de todo esto. Pero la discusión de fondo era la circuncisión. Y aquí se abrió un abanico de diálogo, de una conversación sincera, y descubrieron los elementos fundamentales de la vivencia de la fe. En una palabra, que el aspecto de la circuncisión pasó a un segundo plano, diciéndole que eso es nada de lo esencial para vivir el cristianismo. No toquen ese tema, que ese tema es un tema de confrontación cultural. Habían realidades que chocaban con la fe y con la tradición cristiana. Hasta ahora también. ¿Qué le quiero decir con esto? Que la iglesia siempre ha buscado espacio de diálogo, con un estilo o de otra forma. Por ejemplo, en la época contemporánea de hoy, porque existen las redes sociales, las opiniones, cualquier persona crea opiniones a favor y en contra, crea noticias con toda libertad y dice lo que quiera. En ese tiempo no existía eso. Existía el encuentro, el diálogo, abrir la boca, mirarse a los ojos. Porque no es lo mismo dar opinión en una habitación trancada, sin gente, que te miren, que te escuchen. ¿Por qué? Porque van creando opiniones, inclusive hasta pagadas por grupos empresariales para crear opiniones en las redes, pero eso no existía en ese tiempo. ¿Y cuál es la conclusión? Dejemos a esa gente tranquila y vayan ustedes y le enviamos otra compañía diciéndole: ustedes tienen nuestro apoyo, ustedes tienen nuestro aval, vayan y anuncien esto y continúen evangelizando. Y gracias a Dios, si el cristianismo se ha extendido por el mundo, un elemento que hay que destacar es la figura de Pablo. Pablo tuvo conciencia misionera de la iglesia. Tenía la capacidad de dialogar con los judíos, con los gentiles, con todo nivel cultural, porque era un hombre de una gran visión y misión, y sabía entender la cultura de los pueblos, principalmente de los pueblos paganos. Y ahí está el resultado de esta época contemporánea. En medio de muchos ataques a la iglesia cristiana, muchas personas quieren destruir lo más nuclear que tenemos, que es la familia. Quieren aplicar leyes en contra de la naturaleza humana. Quieren a veces tratar de destruir a la iglesia aprovechándose de algunas debilidades, a veces justificables, de la iglesia, pero no generalizada. Y aprovechan eso como si fuera un martillo para martillarlo, pero no ven miles de religiosas, miles de sacerdotes, laicos y laicas comprometidos en la iglesia, que van promoviendo en el mundo
el desarrollo integral de la humanidad y el desarrollo de la fe. ¿Por qué? Porque quieren vivir un mundo de desorden. Quieren vivir un mundo sin Dios. Quieren vivir un mundo secularizado. Y por eso nosotros, como Pablo y Bernabé y esa iglesia naciente, se llenaron de valentía, de fortaleza, a no tener miedo, sino evangelizar y anunciar el evangelio. Con la fuerza del evangelio somos capaces de destruir cualquier mal en el mundo, de destruir el odio, de destruir muchas cadenas que a veces van consumiéndose en el mundo. Y con la fuerza y valentía del evangelio destruimos toda realidad pecaminosa. En el evangelio de hoy de San Juan, ustedes saben que tenemos ya muy cerca la fiesta de la ascensión del Señor al cielo y la fiesta de Pentecostés. Y aquí Jesucristo, en la escena de la última cena con los discípulos, se reúne. Extraño tanto la lectura del domingo pasado y la lectura de hoy, que no nos habla directamente de la resurrección, sino nos habla del amor, que fue una de las preocupaciones del Maestro, que el mundo tenga capacidad de amar. De ahí es que vienen todas las situaciones de conflicto. Todos los líos de la humanidad comienzan por la falta de amor. Y aquí el Maestro menciona un elemento fundamental. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Esta es una frase clave del Evangelio de San Juan. Antes de irse al cielo, Jesucristo quiere decir claro el amor de Dios. Aquí no habla del amor al prójimo hoy, sino del amor de Dios, que vendremos a él y haremos morada en él. El que me ama y guarda mi palabra. ¿Cuál es la esencia de esta frase? Repito la frase: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Cuál es la palabra clave para vivir esto? La obediencia al plan de Dios. Que tenemos que ser obedientes a Dios. Y estamos en un mundo que muchos sectores quieren ser desobedientes a Dios, inclusive al propio amor de Dios. Cuando en la vida vamos planificando leyes contra la naturaleza divina, un ejemplo, el aborto, la eutanasia, planificaciones y controles
de la natalidad. Todo eso son planes contra el amor de Dios. Y cómo Dios quiere ser morada en ti, en tu corazón humilde. Deja que Dios sea parte de tu vida, que Dios te conduzca por el camino del bien. Y aquellos que no aman a Dios, ¿qué le dice? El que no me ama ni guarda mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Si Jesucristo ha concluido su misión terrenal, porque ya va camino hacia la cruz, porque está hablando en la última cena. Y le dice al final, le he hablado de esto ahora que estoy a su lado. Pero el Paráclito, aquí menciona la presencia del Espíritu Santo. Dios se ha manifestado, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estamos viviendo ya la etapa del Espíritu Santo. Y Jesucristo, antes de la ascensión al cielo, le va a dejar el Paráclito al Espíritu Santo, que va a ser la fortaleza de la iglesia. Y por eso ya, fíjense, en la primera lectura, ¿qué dice? Nosotros y el Espíritu Santo hemos decidido. La iglesia nunca se puede separar de la presencia del Espíritu Santo. Y en la medida que quiera separarse del Espíritu Santo, fracasa. Porque Jesucristo nos ha dejado ese mensaje, que el Espíritu Santo siempre debe conducir, guiar, proteger, fortalecer a la iglesia. El Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre será quien le enseñe todo y lo vaya recordando todo lo que he dicho. Y al final menciona la palabra paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Pero menciona, no se la doy como lo hace el mundo, porque el mundo llega a acuerdo de paz, llega a acuerdo de armonía, pero entran los intereses particulares. La paz que da Jesucristo es una paz integradora, es una paz total, no es una paz de negocio como hace el mundo. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Y al final dice, si me amaría, se alegrarían de que yo vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Le he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Está hablando ya del camino de la cruz, del camino hacia la resurrección y el camino de la ascensión al cielo. Termino diciendo, vamos a preparar nuestro corazón para estas dos fiestas. La fiesta de la ascensión de Cristo al cielo y la conclusión de la Pascua, que es la fiesta de Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo. Ya Jesucristo está preparando nuestros corazones. Así también nosotros tenemos que estar en sintonía para preparar ese corazón humilde, para que descienda ese espíritu que nos va a fortalecer para la misión evangelizadora, nos va a fortalecer para nuestra familia, nos va a fortalecer para los hijos o hijas de ustedes. Por eso vamos a colocarnos en las manos de la Santísima Virgen de la Altagracia, para que estas dos fiestas sean vividas con intensidad el próximo domingo de la Ascensión y después la presencia del Espíritu Santo. Que así sea.